de Puertas para Adentro. Ya estamos con Giselle y con Facundo como todas las noches y vamos a presentar rápidamente a Raúl Timerman, que es analista político. Buenas noches, Raúl, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se hace para analizar tanta turbulencia con diferentes temas? Por ejemplo, sensibles como los de la seguridad, ¿no? Frederick parece versus Bernie. Siguiente pregunta. No, es complicado, es realmente complicado. Si querés tomamos uno de los casos que, digamos, no es el más grave, pero es serio, que es el caso de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires y Frederick en La Nación, cuando todo parecía que habían llegado a un acuerdo. Aparecen dos cosas. Primero, el domingo en Clarín, amplio reportaje a Frederick, donde se muestra, digamos, creo que se muestra como una mujer inteligente, conocedora de formación académica, digamos. Pero coincidíamos en los gustos de la película que elegía, de la música, etcétera, y me parecía razonable las cosas que decía. Por el otro lado, Sergio Berni aparece también en el día de hoy una carta que manda pidiendo que retiren las fuerzas federales, aproximadamente 6.800 efectivos de la provincia de Buenos Aires, porque no había acuerdo sobre la manera de coordinar los operativos entre las fuerzas federales y las bonaerenses. Pareciera que a principio, ¿no?, que no haya acuerdo, que no haya una cuestión coordinada, es un argumento en principio válido. Pero claro que es un argumento válido y más está fundamentado en el caso de Sergio Berni, que viene de una formación de práctica militar, digamos, completamente distinta a la formación académica que tiene Frederick. Berni ve las cosas de una manera diferente respecto a la seguridad a cómo las ve Frederick. Ahora, indudablemente, Alberto Fernández dio muestras en su momento muy elocuentes de apoyo a su ministra. A su ministra. Y Axel no las dio. No, y no pasó lo mismo con Axel. De cualquier manera, yo creo que Sergio Berni está en la provincia de Buenos Aires por pedido de Cristina, digamos, más que de Axel. Pero se genera una situación en la que Alberto Fernández habla hoy con Kicillof y llegan a un acuerdo que las fuerzas federales van a quedar y que tienen que trabajar de una manera colaborativa. Vamos a ver qué decide Sergio Berni respecto a esto. ¿Que se podría alejar? O se alinea o se va, digamos. Tiene dos posibilidades. ¿Y que se vaya? ¿Sería una decisión personal si o se lo va, invitarían es una decisión, a irse? Bueno, las decisiones personales tienen que ver con las relaciones que uno tiene con sus referentes. Digamos, puede ser que sea una pulseada que se dio en su momento y perdió. Puede ser que Alberto haya hablado con Cristina lo suficiente sobre el tema y la haya convencido de que es mejor seguir con la posición que él tiene. Pero lo veremos, lo vamos a saber hoy o mañana, inmediatamente. Pero de toda esta situación, indudablemente cada vez más, especialmente con el tema de los presos políticos, es un tema, este es más serio que el otro, pienso, porque expone, como dice Alberto Fernández, al presidente a nivel internacional. Como el presidente Alberto Fernández tiene presos políticos. Y en este momento Alberto Fernández viene de una gira muy importante, con por lo menos, primero lo de Israel, que creo que fue importante por otros motivos. Pero después viene con un trípode el Papa Francisco, Merkel, Macron, respecto al tema de la deuda y su relación con el Fondo Monetario Internacional. Remate que da el presidente Donald Trump cuando recibe las credenciales del canciller Argüello y dice, dígale a Fernández que puede contar con todo el apoyo de este presidente. Es fuertísimo lo que dijo Trump. Y daría la impresión que cuando las cosas le están saliendo bien y las va manejando bien, digamos, acá estallan las diferencias. Claro. Y podemos ver, porque son muy llamativas y se intensificaron en los últimos días, tanto en el tema seguridad, tanto en el tema presos políticos. Los que hablan de presos políticos es el ala más kirchnerista y los que hablan de detenciones arbitrarias es el ala albertista.
¿Se puede ver atrás de eso una interna entre Alberto y Cristina? Una diferente opinión, sin ninguna duda. Cristina no lo escuché hablar de presos políticos. No escuché hablar a Cristina. Ella dice que es perseguida política. Ella dice que es perseguida política, no está. Sí, a debido no lo defiende. No, no escuché hablar de presos políticos. Cristina, están presos gente que dice ser presa política, o se autocalifica así, que fueron funcionarios durante el gobierno de Cristina y no sé, por lo menos públicamente, que Cristina haya ido a visitarlos a la cárcel, como muchos otros sí fueron a visitarlos y a expresarles su solidaridad. Es más, tuvo oportunidad de poder saludar a alguno de ellos en el juicio, en la sala. Pero para que no te me vayas, ¿no ves una interna entre ellos atrás de esto? Hay ¿Un una desacuerdo? opinión. Sí, hay un desacuerdo, evidentemente, pero esto me reafirma la inteligencia que tuvo Cristina en elegir a Alberto Fernández para candidato a presidente. Porque Alberto Fernández está manejando este tema en términos de priorizar lo importante, sentar las bases de lo que él piensa respecto a lo secundario, pero no dar una batalla en ese terreno. Bueno, pero si hay cuestiones tan diversas en un tema tan importante que vos estás mencionando, como el de presos políticos, que también tiene eco en el exterior, no puede haber este tipo de turbulencias. Mira, yo estoy formado soy de otra generación. Yo fui estudiante universitario en la década del 60, era Ilia presidente, fue el golpe de Onganía, yo estuve la noche de los bastones largos en Exactas, caí preso en la comisaría 22, vino todo el tema de Onganía presidente a través de un golpe de Estado, después vino el golpe de Estado de Videla con todo el proceso militar, y si alguien estaba detenido en ese momento, era una detención a disposición del Poder Ejecutivo. Yo tengo en la familia un caso patente que es Jacobo Timerman, papá de Héctor, que es tío mío, hermano de mi papá. Jacobo Timerman lo fueron a buscar una noche, estuvo como 30 días desaparecido, la gente de Camps se lo había llevado, lo blanquearon y lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Y no había manera, no había recurso legal para defenderse en ese momento. No era una democracia tampoco. No Ahora era una tenemos democracia. 3 poderes Entonces estaba claro que era un preso político y yo tengo en mente que eso es un preso, que Agustín Tosco era un preso político, digamos, que cuando un ejecutivo, no la justicia, sino un ejecutivo te metía preso, era un preso político. Ahora bien, es muy fina la diferencia que hace Alberto Fernández, porque él dice detenciones arbitrarias, en juicios que han sido manipulados. Graciana Peñafort, con la que he hablado de este tema para tratar yo mismo de esclarecer, me dice con pruebas falsas incluso, y habla de lawfare, y dice que, bueno, es una nueva modalidad de lograr, que hay un caso que es paradigmático para mí, que es el de Lula. Digamos, yo creo que Lula fue enjuiciado y llevado a prisión con el objeto de que no vuelva a ser presidente. Y si vos me preguntás por Lula, yo te diría es un preso político. Si vos me preguntás por otros presos en la Argentina, no sabría si son, pero si están injustamente detenidos, para mí tiene tanto peso como ser un preso político. Y si apoyan a este gobierno, yo no levantaría la bandera permanente de ser preso político porque no ayuda al gobierno y asimismo no les cambia la situación. Es una posición personal mía. Pero vos fijate, Alberto Fernández tolera que gente de su propio gabinete sostenga que hay presos políticos. Imagínate esa posición siendo Cristina presidenta o siendo Marcos Peña jefe de gabinete y un ministro diciendo algo opuesto al presidente. Digamos, el ministro se tiene que ir. Y Alberto tiene la capacidad para decir, bueno, ¿ustedes piensan eso o piensan eso? Yo pienso... Alberto también se enoja, sí, Facu. Bueno, algo que quiero rescatar, Raúl, que mencionó medio al pasar en el comienzo, que de alguna manera estas diferencias pueden tener consecuencias de lo que incluso de alguna manera fue positiva la gira que tuvo Alberto en el exterior, de cara a la negociación, por ejemplo, de la deuda, que es otro gran problema en la Argentina, el tema económico. Es el gran tema que hay que enfrentar
para pensar seriamente en poner en marcha el país. El país está en un stand-by. Ustedes se están dando cuenta Estamos que todos hay... esperando el 31 de marzo, ¿no? Sí, bueno, está en sí, el 31 de marzo, efectivamente. Uno recorre ministerios, organismos del Estado, empresas estatales, todos te dicen hasta el 31 de marzo no hay un peso acá. Ustedes verán por la pauta, no hay pauta, digamos, del gobierno nacional ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces está todo supeditado al tema de la deuda. Yo creo que todos aquellos que de alguna manera han depositado su confianza en que este gobierno va a representar sus intereses, deberían tratar de evitar de poner inconvenientes, por lo menos hasta que no se resuelva el conflicto fundamental, que es el conflicto con los acreedores, Fondo Monetario Internacional y los bonistas. Y lo otro yo considero, lo lamento por aquellos que están en una situación que consideran injusta, yo lo considero secundario en este momento y me he tragado, digamos, insultos a granel. Ahora, Raúl, Por ese Cristina dijo en Cuba que hay que hacer una quita del 60% de la deuda. No, bueno, pero a ver, pero acaba da de la venir impresión- Alberto Fernández. Digo, Sí, uno, estoy si de pone acuerdo. en la... Da la impresión que, No, pero déjame que se te molestan pregunte. porque le va bien a Alberto. No, es que tenemos No, a la no, vicepresidenta vos, diciendo... otros. Pero la vicepresidenta en Cuba está diciendo, en medio de una negociación con la deuda, en donde hay que ser prudente, Efectivamente. como vos recién lo acabás de Yo decir. no lo diría. Sale a decir eso. ¿Eso no reaviva los fantasmas de que hay un poder bifronte en la Argentina, además de todo el tema de los presos políticos? Pero logran, por ahora, logran ponerse de acuerdo y yo creo que es Alberto el que toma la decisión, a pesar de que consulta y debe discutir mucho con Cristina. Pero indudablemente son dos maneras de pensar muy diferentes y no nos olvidemos que la estructura básica de esa coalición de gobierno que se formó la puso Cristina. Alberto fue elegido y él trató de convocar a un resto de la gente que forme una coalición electoral que les permita ganar las elecciones. Pero una vez que ganaron las elecciones, se convierte en una coalición de gobierno y no desaparecen las diferencias. Las diferencias quedan y hay tensiones internas, sí hay tensiones internas, y se van a resolver de la mejor manera posible, sería lo que más le conviene al país. Lo pueden resolver de otra manera y al país le va a ir Raúl, muy en mal. estas tensiones internas que vos mencionás, hay una línea muy delgada entre discutir y ampliar los horizontes o que entren en una grieta interna. Está bien que la palabra grieta acá en la Argentina Yo no usaría está la palabra difícil. grieta, pero usaría, sí, serias diferencias conceptuales respecto a algunos temas. Y bueno, ¿y cuál va a ser el límite? Yo creo que la decisión final está en manos de Alberto. Es que el presidente es el que decide en un país presidencialista con un ejecutivo como el que tenemos nosotros. Y ahí yo me remitiría a que todos aquellos que creen que la justicia ha actuado arbitrariamente, exigirle a la justicia que modifique su actuación, pero no exigirle al presidente que actúe frente a la justicia, porque si no volvemos a la misma situación que teníamos antes. Los jueces son los mismos jueces que tuvo Mauricio Macri, son los mismos jueces que tuvo Cristina y son los mismos jueces que tuvo Néstor Kirchner. Sí. Y si volvemos a trabajar sobre la justicia para orientarla políticamente, bueno, nunca vamos a salir de este pantano. Y Raúl, superada eventualmente la reestructuración de la deuda, ¿cree que la implementación de un modelo o de un plan económico puede de alguna manera zanjar esas diferencias, encarar el modelo que vienen a implementar a partir de este año? Yo creo que sí. Yo creo que, en principio, Alberto Fernández tiene la decisión de ser presidente por 4 años. Entonces, digamos que él va a imponer su criterio a pesar de que dé todas las discusiones. Va a tratar de imponer su criterio en una coalición de gobierno donde hay gente que piensa diferente. Y bueno, discutirán y llegarán a algún acuerdo. Fíjense una cosa, Cambiemos también fue una coalición de gobierno. Hubo gente que pensaba diferente, por ejemplo el radicalismo pensaba muy diferente a lo que era Macri o Marcos Peña, y nunca los tuvieron en cuenta, y siempre se siguió la línea que fijó Marcos Peña. Bueno, porque era no el es verdad que tenía la el poder, fijó. no había alguien que... Es distinta la situación, porque
Lo que pasa con estas diferencias es como te decía antes, uno cree que entonces el poder es bifronte en la Argentina. Nadie iba a pensar eso cuando Carrió salía a criticar a Macri, nadie pensaba que Carrió mandaba. En todo caso, bueno, se irá y podría generarle un problema a la coalición. Que la vicepresidenta es una figura política terriblemente importante y con mucha fuerza en sus convicciones, yo te digo sí, efectivamente, y va a tratar de imponer lo que ella cree que debe ser. Pero ella, por sobre todas las cosas, si lo eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente, creo que debe pensar que a Alberto le tiene que ir bien. O sea, va a hacer todo en dirección a que le vaya bien como presidente. Y yo creo que Alberto es una persona preparada para jugar ese rol. No es fácil. Yo no sabría cómo hacerlo. Claro. Bueno, la conoce Cristina, ¿no? Y sí. El don de equilibrista se le puede ir para un lado o para el otro. Por ahora lo viene manejando. ¿Cómo ves la relación entre Axel Kicillof y Alberto? Yo creo que esa es una relación más sencilla. Pero ahí hay nuevamente una diferencia quizás tan importante como la que hay entre Frederick y Bernie. Porque vos fijate, Alberto es un hombre que viene de la política, pero viene de la política partidaria, la lucha electoral, estuvo en su momento con Cavallo, fue jefe de la campaña de Cavallo, digamos, viene participando, después es jefe de gabinete de Néstor Kirchner, es jefe de gabinete de Cristina, un día decide irse. También hay que tener en cuenta que un día no estuvo de acuerdo y decidió irse, dio un portazo y se fue. Axel, su trayectoria viene de un centro de estudiantes de ciencias económicas con una agrupación estudiantil y un día aparece como ministro de Economía. Claro. Y de ministro de Economía, otro día hace una gran campaña, es muy inteligente la campaña electoral que él hace, y aparece como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es posiblemente la provincia más difícil de gobernar de todas, porque la coparticipación, si hay alguien que no le alcanza, es a la provincia de Buenos Aires. Y bien, y empezó, digamos, con actitudes complicadas respecto a cuando presenta a la legislatura el proyecto que dice haber arreglado con María Eugenia Vidal, que se fue de luna de miel a Europa en el momento que había que votar y todo sale para atrás. Después el tema de la primer deuda importante de 250 millones de dólares que tiene que pagar, la trata de una manera complicada. Después Guzmán insiste el hecho de que el arreglo con el Club de París no fue un buen arreglo para la Argentina y que él lo quiere renegociar. Y Alberto Fernández dice que él, digamos, no hubiera tomado las actitudes que tomó Axel en el manejo de esa deuda. Va a ser también una relación donde la cintura política que tiene Alberto y que todavía no tiene Axel Kicillof por una cuestión de experiencia en el manejo, digamos, va a tener que sobrellevar una cantidad de situaciones de tensión que yo no sé si otro que no fuera Alberto Fernández podría hacer. Pero entonces lo que vos me decís que Axel Kicillof no tiene aptitudes para gobernar la provincia de Buenos Aires. No digo que no tiene lo aptitudes. Complejo que es. Digo que tiene que adquirir la práctica política de gobernar una provincia donde los intendentes del conurbano le han colocado una vicegobernadora como Magario y son duros en las negociaciones. Pero tiene internas con los intendentes también. Totalmente, tiene internas con los Mario Ishi no le dio quórum en una de las sesiones que él llamó. Por eso te digo, digamos, tiene que ejercitar su cintura política para tratar de establecer los acuerdos previamente al momento de que se Raúl, juegan las cosas. vos sos un hombre de la política que sabe un montón, tenés un montón de terreno y trayectoria. En algún punto me da la sensación cuando te escucho que estamos dándole, no sé, una pasantía. Suena que no está a la altura de las circunstancias, claro. De las circunstancias políticas, ¿no? Yo creo que es complicado. Yo creo que es complicado. La provincia de Buenos Aires es muy complicada. Y él no tiene experiencia de gestión. Vamos a la práctica, no tiene. Alberto Fernández tiene mucha experiencia. Alberto Fernández... Tiene más siendo haber sido jefe de gabinete que el otro ministro de Economía. Totalmente.
Totalmente, el jefe de gabinete maneja todos los resortes. Alberto Fernández es el presidente que llega a su primer mandato con más experiencia de gobierno en la historia argentina. No hay nadie que haya llegado a su primer mandato con la experiencia de gobierno que tiene Alberto Fernández. Y yo te diría, se ve en la práctica, observalo en la práctica, observá el tape que ustedes pasaron en sus declaraciones, la tranquilidad con que desarrolla un tema muy complejo, digamos, lo que demuestra que tiene conocimiento, se sabe manejar, y yo creo que aún con idas y vueltas, con contradicciones y juegos internos, va a salir adelante. Se juega la carta brava con el tema de la deuda. Indudablemente, si la Argentina no soluciona el problema de la deuda y tiene que entrar en un default, el partido político que se juega es totalmente diferente al planeado. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Porque el peronismo sin una caja importante va a ser bueno, algunos complicado. dicen este es peronismo sin plata, vamos a ver cómo funciona. Es otro experimento a gran escala de la Argentina. Él se ha manejado desde el punto de vista de tratar de obtener una redistribución, primero hacer que los sectores que peor estaban a través de la tarjeta alimentar, digamos, darles un cierto alivio. Después con los jubilados, sacrificar un poquito a los que tienen jubilaciones más altas. No, 30.000, pero 30.000 pesos no es no es algo alto, Raúl. No. A los que tienen más alta. La jubilación de privilegio todavía no se tocó. Está lleno de problemas, efectivamente. No se tocó. Todo el tema jubilatorio del Poder Judicial no se tocó. Los que se van a joder son los de 30.000, porque los que cobran no, menos se los va a beneficiar. Yo estoy jubilado y cobro más de 30.000 pesos. Estoy jubilado. Por eso un jubilado que cobra 30.000 es un jubilado pobre, no es alguien que pueda hacer solidaridad. Vos fíjate, en la clase media en la Argentina, primero, la clase alta, el sector lo que se llama ABC1 es el 5% de la población. La clase media, que es el C2, C3, es 45% de la población. El 50% de la Argentina técnicamente es pobre, no importa que fijen la línea de pobreza en un determinado momento. El 50% de la población argentina es pobre. Y yo creo que el tema fundamental del que tiene que estar ocupándose el gobierno y a donde va orientado es resolver el tema de la deuda y ocuparse del 50% de la Argentina que es pobre. Y después tratará de distribuir justicia. Pero en este momento el tema pasa por ahí. Y aparte vivimos en una república con poderes independientes. Entonces hay que acostumbrarse que el Poder Judicial es un poder independiente. Aunque uno decida que los presos son presos políticos del Poder Judicial, no presos políticos del Poder Ejecutivo. Perfecto. Bueno, Raúl, qué difícil, ¿no? Seguimos esperando entonces al norte del 31 de marzo para ver si la Argentina sale a flote, mínimamente al menos, o si nos terminamos de hundir. Sí, esperemos a ver qué suceda. Y compremos los botes salvavidas. Y hagamos un esfuerzo. Digamos, pongamos lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para tratar de que al gobierno le vaya bien. Y sí. Es lo que queremos todos. Gracias por estar aquí No, con gracias nosotros. a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.